Bienvenido y bienvenida a Sherpa Podcast, donde te hablaré de manifestación, mindset y marketing para life coaches. Si eres un life coach o aspiras a ser life coach con una marca personal y ayudar a otras personas partiendo de tu historia de vida, este es tu nuevo podcast favorito. Sé que suena un poco extremo, pero te invito a que lo corrobores. Yo soy Esther Iturralde, soy creadora de Sherpa, la mejor certificación en español que está limpiando la reputación de una vocación muy mal interpretada, y estoy aquí para traer claridad ante las herramientas transformadoras que usamos en coaching, las estrategias de marketing consciente, tendencias de valor para crecer tu audiencia, autenticidad en un mundo digital, física cuántica, espiritualidad consciente y mucho más. Este podcast es para aclarar, desmitificar y elevar la industria del life coaching en español. Escuchando este podcast no habrá pretexto para que recibas a tus clientes ideales y vivas la carrera de tus sueños. Hoy les tengo un episodio súper especial. Tengo una invitada de honor y este es el primer episodio en Sherpa Podcast con invitada. Y por supuesto tendría que ser un miembro fundador de Sherpa, Trinidad Navarro, que además es head coach en Sherpa. Ella da las sesiones de mindset. Es experta en encontrar los bloqueos, creencias limitantes y todo lo que nos limita para realmente hacer realidad el sueño de tener una marca personal, vivir de esta profesión y entregarle al mundo nuestro mensaje con amor, con disfrute y con resultados. Bienvenida, Trini. Estoy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias, Esther. Muchas gracias por esta invitación, por darme tu mano una vez más y por darme el privilegio de contar este pedacito de mi historia para que inspire a otras personas y para que puedan creer que sus sueños sí se pueden hacer realidad, tal cual como lo estoy haciendo yo con el mío. Mm. Oye, Trini, cuéntanos. Haznos un viaje en el tiempo. ¿Cómo fue que tú llegaste al mundo del coaching? ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos? Lo primero que yo empecé a vivir fue a mis 35 años por mucha angustia, no sabía hacia dónde me iba mi vida, no sabía cómo iba a solucionar mi vida. Y partí yendo a un evento presencial a España, en ese tiempo era azafata, fui a ver a Laín García Calvo, después me fui a ver a Tony Robbins a Los Ángeles, en California, y a pesar de que eso me ayudó muchísimo, yo los sentía súper lejanos. Yo sentía que habían tantos peldaños entre yo y ellos que no les alcanzaba a tomar la mano, no alcanzaba. Estaba muy verde yo por dentro y ellos estaban ya muy maduros. Entonces, llegué a mi casa con mucha ilusión, pero con poca solidificación de lo que quería. No podía aterrizar nada. Entonces, me acuerdo perfecto de un día estar mirando al techo de mi departamento y decirle a Dios, mándame a alguien que yo pueda sentir cerca, que me guíe, que me enseñe, que sea mi modelo, porque eso también lo había dicho Tony Robbins. Búscate un modelo a seguir. Entonces yo dije, necesito ese modelo. Y ahí fue donde llegaste tú a través de Reinvéntate Podcast. Un episodio tuyo lo cambió todo, porque un episodio tuyo me hizo comerme todos tus episodios. No tengo idea cuál fue el primero, pero yo me los comí todos. Tú estabas a punto de dar un curso, mini curso de Epixel, y yo lo tomé, pero principalmente lo tomé, quería estar dentro de las primeras porque había una sesión contigo, gratis, y yo quería conocerte. Yo quería que alguien se sentara conmigo y yo la pudiese sentir cerca y yo pudiese tomarle la mano. Eso necesitaba yo. Yo no necesitaba que me dijeran cuánto me iba a demorar o si iba a ser fácil o no. Yo solo necesitaba que alguien me diera su mano y me pudiera decir, sigue este camino, porque yo ya había intentado muchos caminos. Y ahí fue cuando llegué en esa primera sesión al coaching. Oye, pero ahí no tenías la idea de cambiar de profesión, solamente querías No, como
progresar en tus creencias, en tu amor propio, en tus manifestaciones, pero no había venido esta idea de, ¿y si yo me vuelvo coach? No, claro que no. O sea, no y sí, porque a lo mejor no te he contado. A ver. Pero cuando yo tuve esa sesión de coaching contigo y yo pude tener una ventana a lo que era tu vida, pero más que eso, a cómo tú te sentías, sentir esa plenitud tuya, sentir esa tranquilidad tuya, sentir eso que tú emanabas, una parte de mí dijo, yo quiero ser como ella, yo quiero hacer algo como ella, yo quiero sentirme como se siente ella, cómo se Mm. hace. Pero una parte de mí también le dio mucha vergüenza porque yo decía, ¿cómo, cómo voy a hacer? ¿Cómo yo podía decirte que a mí me gustaría hacer algo como lo tuyo? Esa idea se me puso muy rápido en mi cabeza. Es por eso que cuando tú me avisaste que iba a haber una masterclass, porque, porque ibas a sacar Sherpa, no me acuerdo exactamente cómo fue, a mí se me iluminó el mundo, porque tú estabas haciendo un deseo mío realidad. Mm. Y yo te estaba viendo cara de coach todo este tiempo. Fíjate qué impresionantes son nuestras propias ideas, ¿no? De lo que se puede o lo que no, lo que nos damos permiso de querer y lo que no nos damos permiso de querer, ¿no? Aquí había como un deseíto latente que es totalmente la ley de la potencialidad pura, ¿no? Para quienes conocen las leyes universales y sobre todo esta que no es una tan popular, la potencialidad pura, es todo es una potencialidad que tú te vuelvas cualquier cosa que puedes imaginar. Y sobre todo, ¿qué quieres, no? Porque yo me puedo imaginar que puedo ser astronauta, pero la verdad es que no hay un deseo en mí de convertirme en astronauta, ¿no? Pero la potencialidad está latente de cualquier cosa. Pero somos nosotros los que decimos, no, este Sí, deseo lo tapo porque no tiene sentido, porque me da vergüenza, porque va a decir que estoy loca, porque, no sé, incluso nos podemos imaginar, ¿no? Va a pensar que le quiero copiar, ¿no? es que eso pensé. Y es como, y la otra persona está, oye, ¿no te gustaría hacer lo mismo? ¿No quieres aprender? ¿No quieres venirte? ¿No quieres certificarte? Porque yo te estoy viendo toda la potencialidad, ¿no? Y eso fue lo que pasó después de un rato de conocernos y después de que hiciste el curso de Pixel, de repente te digo, Trini, ahí viene la certificación y tú tienes todo el potencial. Cuéntanos, ¿qué pasó ahí? No, ahí también me estuve peleando con la realidad. Mira, fíjate cómo nos peleamos con la realidad sin darle permiso a que nos pueda sorprender. Yo me peleé con esa realidad mucho antes de entregarme al regalo que se me estaba dando. Porque cuando tú me escribiste eso, yo estaba pasando por mi peor momento, estaba con las crisis de pánico ahí, vivas. Mm. Entonces mi mente dijo, obvio que no, estoy en mi peor momento y me enojé contigo porque yo dije, ¿cómo se le ocurre sacar esto justo ahora? Pero ahí llegaste de nuevo, como luciérnaga, alumbrándome y me dijiste, solo ven, eso me dijiste, solo ven, sin juicio. Y esa decisión lo cambió todo, porque me senté y yo sentí, Esther, yo lo sentí. Algo dentro de mí es como si me hubiese llegado un baño que me hubiese dicho, este es el camino. Y en ese minuto mi mente se estaba peleando con todas las ideas que tenía. Estamos en pandemia, este no es el momento, no tienes por dónde pagar, en tu trabajo están despidiendo gente. Y por otro había un alma que estaba gritándome y me decía, es por aquí, es por aquí. Ujú. Y entonces ahí yo escuché esa voz Es y que cerré justo, los ¿no? Es ojos. la voz de la mente que se preocupa y la voz del corazón Sí, que quiere, sí, ¿no? Que la voz del corazón es la voz de la intuición, ¿no? sí. Oye, a mí me gustaría contar, digo, tú ya te lo sabes, pero recapitulemos que al mismo tiempo yo tenía el sueño de crear Sherpa desde que me certifiqué. O sea, cuando yo me certifiqué, la verdad es que
por un lado, mi certificación a mí me dejó muy contenta porque Mm. aprendí muchísimo de física cuántica y es lo que más me apasionaba en ese momento y yo creo que es de mis cosas favoritas ahorita. Todo lo que tiene que ver con plano cuántico, manifestación, etcétera. Entonces mi certificación se enfocó en eso, pero también me quedó debiendo muchas otras cosas que yo tenía la expectativa. Quería que me enseñaran a vender, que me enseñaran a cobrar, que me enseñaran a crear cosas, que me dieran comunidad, a ser amigas. O sea, yo tenía también esas expectativas y nada de eso hubo, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de mi certificación, aunque tenía todo este conocimiento de manifestación, me bloqueaba cuando se trataba de algo que tuviera que ver con mi página web o cómo darme a conocer o redes sociales o cuál es mi mensaje, ¿no? ¿Cómo derramo todo este conocimiento? ¿En dónde? Y entonces ahí fue cuando yo empecé a tomar otros cursos, ¿no? Me empecé a llenar de que el de marketing, el de Facebook, el de no sé Mm. qué, el del mensaje, el de la autenticidad, el de cómo escribir, el de, no, todos estos cursos. Y fue en el Inter que empecé como a encontrar el caminito, ¿no? Pero a mí me preguntaban, Trini, me decían, oye, ¿dónde te certificaste? Porque me quiero certificar también. Y yo me acuerdo que sentía como esta necesidad de decirles, mira, me certifiqué aquí, pero no creas que esto que hago me lo enseñaron ellos, Mm. ¿no? Entonces yo sentía como esa necesidad de decir, no, no vayas a creer que si tú te metes a la misma certificación ya vas a saber hacer esto, porque solo fue una pieza de un rompecabezas enorme para mí. Entonces yo pensaba, si yo creara una certificación, lo haría más integral, le metería todo. Entonces todo el tiempo estaba esa idea, es que yo debería de hacer una certificación, es que yo debería de hacer una certificación, es que yo debería, ¿no? Y el sueño estaba así como a largo plazo, justo también por este rollo de, es que no está listo, ¿no? Y yo planeaba y organizaba cosas y demás, incluso me metí a un acelerador de negocios que fue un súper reto, ¿no? Porque me cobraron una lanísima, la verdad es que fue una de las mejores inversiones de mi vida, pero ahí fue donde como que me guiaron sin que les importaran mis creencias limitantes. O sea, como me decían, tu rollo de estar lista o no estar lista porque sientes que mereces o que no mereces, o tu preocupación de que te juzguen o te critiquen o lo quieran o no lo quieran, eso trátalo en terapia, ¿no? Nosotros vemos este potencial, esto va a funcionar, tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo ahora, tienes que hacerlo ya. Y eso para mí fue súper potente tenerlo, curiosamente, cuando estaba empezando la pandemia. Y entonces, como que yo tenía esas sesiones de incubadora al mismo Mm. tiempo que pues yo solo estaba viviendo mi vida, ¿no? Y yo en ese entonces cobraba $197 por sesión, en ese entonces. Y con la pandemia tuve miedo. Dije, "¡Ah! La gente tiene tanto miedo". O sea, fue en el Inter cuando todo el mundo compraba papel de baño y latas como desesperados. Me acuerdo de haber ido al súper y que no había nada, estaba así todo muy escaso y que yo quería comprar unas latas de atún para mi gato. Imagínate, mi gata Valentina come atún. Entonces yo le compro de 10 en 10 latas de atún para tener. Y me acuerdo que solo me dejaron comprar dos. Y entonces tuve miedo y dije, "Mm, todo vamos a fracasar, ¿no? Con esta pandemia nadie va a gastar dinero en coaching o en terapia o en nada de eso. Vamos a priorizar comida, etcétera, ¿no? Y me acuerdo que entonces bajé el precio a $120. Y dije, si necesitas coaching en esta etapa tan dura, hay un precio preferencial de 197 a $120. Y ahí fue cuando se me reventó la agenda. Y entonces yo tenía 8 sesiones de coaching agendadas al día. Y era una locura, ¿no? Y entonces cuando yo fui a mis sesiones de acelerador y les conté esto, fue cuando ellos me dijeron, no lo retrases más. Este es el momento. Es el momento de lanzar tu certificación. Claramente, el mundo necesita más coaches y tú no te estás dando abasto, ni siquiera lo estás disfrutando, ¿no? Entonces, es momento de que otras personas puedan recibir esos clientes. Y ahí fue el momento donde yo te decía, Trini, solo ven. O sea, lo que estaba pasando en mi vida era, el mundo necesita más coaches, es momento de abrir las inscripciones a este sueño, ¿no? Y era como, ¿a quienes yo les veo potencial?
¿no? De todas las personas a las que yo tenía acceso en ese momento, ¿no? Digo, obviamente vinieron personas que yo no conocía, pero tú, que eras una de las personas cercanas a mí, dije, Trini, es que esto es para ti. Mm. Y Es fíjense, que es muy loco porque ¿cómo puede ser que nuestra luz para algunos no sea vista por nosotros mismos? Yo siempre me he fijado en eso y lo vi en ti, en mí, porque tú viste una luz en mí que yo no era capaz de ver por mí misma y me serviste de espejo para que yo me pudiese dar cuenta. O sea, imagínate lo poderoso que es eso. Yo por eso que siempre tú eres como, es muy loco lo que tú me haces ver a mí. y Yo es que, confío mucho en ti en eso, Trini, lo mismo estaba pasándome a mí con el ¿verdad? acelerador. O sea, porque yo decía, todavía no está listo. Y me decían, a ver, o sea, tus problemas emocionales, trátalos en otro lado. Nosotros estamos viendo que estás lista. No te, o sea, y eso a mí me funcionó muchísimo porque yo creía mucho en ellos, ¿no? Fue una inversión fuerte, era un acelerador de negocios, entonces ellos estaban revisando el currículum, ellos estaban viendo todo el plan y me estaban dando luz verde. Y era yo que decía, pero debe de estar mejor, pero tenemos que trabajarlo más, pero tiene que ser más complicado, ¿no? Y ellos me decían, no, 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 tú lánzalo ya. Y yo, pero imagínate, yo también estaba pensando el yo no estoy lista, pero ellos me motivaban a estar lista y entonces yo decía, ok, voy a lanzarlo. Y tú te enojas conmigo porque no estás lista y yo tengo que ir contigo y decirte, solo ven, ¿no? Qué locura. Pero sí, o sea, estamos como, fíjate, ¿por qué es tan importante tener ese coaching? Justo lo que Sí, dices. Yo no estoy viendo porque me mareo con mis velos de mis creencias limitantes y mis miedos, ¿no? Mi sistema nervioso, uy, está al límite de su zona de confort, se está estirando sí, mucho, pero llega sí. alguien más y te dice, sí puedes. Y entonces hay una expansión más, ¿no? Y a mí me estaban diciendo eso también. O sea, al mismo tiempo que yo lanzaba, alguien me estaba diciendo a mí, sí puedes lanzarlo ya. Sí vale la pena que lo hagas en media pandemia. Sí, este es el momento correcto. Yo, Ahí ¿no? nos damos cuenta que somos todos una cadena, nos vamos ayudando los unos a los otros. Tú me diste tu mano, mientras a ti te daban la mano, mientras a ellos alguien le daba la mano. Mm, sí, definitivamente. Oye, y entonces, bueno, ¿qué pasó? Ese día que fue el lanzamiento de la primera generación de Sherpa, tú lo viviste con mucha certeza. O sea, es lo que decías ahorita, que tú escuchaste esa certeza a pesar de que era un momento muy complejo, mundialmente Sí, hablando y personalmente hablando. sí, totalmente. Algo dentro de mí estaba seguro, pero al mismo tiempo había una mente súper insegura que no sabía qué iba a pasar. Estaba saltando al vacío. Yo creo que así se siente literal saltar al vacío, porque estás tomando una decisión que nadie te está garantizando absolutamente nada. No hay una garantía que tú nunca me diste una garantía y me dijiste, Trini, esto va a ser así, ta, 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 ta. Es como que estoy saltando al vacío, pero hay una confianza tan grande en lo que estoy sintiendo y en la persona en la que estoy confiando. Eso es súper importante. Yo no estaba confiando en cualquier persona. Estaba confiando en una persona que ya conocía, que algo me hacía sentir. Yo soy súper apegada a esas sensaciones que se evocan en mí. Entonces, a pesar de que no había una garantía que alguien me dijera, en 10 meses vas a estar así, y Ujú, que yo pudiese decir, ok, voy a tomar eso, es como lo vas a tener que vivir y vas a tener que llegar hasta allá. ujú, Salta al vacío y date cuenta que van a crecer esas alas. Algo dentro de mí eso me decía. ujú, Depende de ti. Te está mostrando el camino. Tú tienes que hacer el camino. ujú. Vas a llegar, pero tienes que hacer que pase. Algo así era lo que yo estaba viendo dentro. Y cuando lo sentí antes de que tú terminaras de dar la clase. Yo ya me había inscrito, sin saber cómo lo iba a pagar. No tenía idea cómo lo iba a pagar. No sabía, realmente no sabía. No sabía cómo iba a hacer que esto funcione. Desde lo racional no sabía, no sabía.
Pero desde acá, sí, había algo que me impulsaba. Mm. Y a pesar de que entré en mi peor momento, en el que yo creía que era mi peor momento, se estaba transformando en el trampolín que me iba a cambiar la vida para siempre. Eso a mí me cambió la vida para siempre. Ujú. Así lo viví. Y fíjate, del otro lado, yo me acuerdo que mi meta era, fíjate, ese primer lanzamiento, desde el lado del acelerador, le llamaban un webinar de validación rápida. Es una validación de la oferta, ¿no? Mm. Entonces, o sea, el formato que yo seguí, yo estaba siendo coachada en cómo hacerlo, ¿no? Yo te Sí. estaba invitando a algo que alguien me estaba ayudando a lanzarlo, ¿no? Y me acuerdo que ahí te hacen como, hacen toda una corrida de cómo validar un producto y cómo darte cuenta si tu audiencia está lista para un producto o no, etcétera, ¿no? Y entonces me acuerdo que decidimos que cuál era el número mínimo de personas para validar ese webinar, para validar la oferta, que el mensaje transmitiera. Y me acuerdo que yo dije 12 personas. Yo quería 12 miembros fundadores en Sherpa. Yo decía, ahorita en este año de la pandemia, 12 miembros fundadores va a ser el número ideal para validar, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces, ese día, cuando tú te inscribiste antes de que terminara la clase, otras personas también. Y no junté 12, junté 39 personas. Yo no podía creerlo, imagínate, yo dudaba que llegara a 12. Era mi meta, ¿no? Ojalá pase. Y de repente 12 sube a 39 personas. Cuando yo, y aparte tú te metiste, Trini, me acuerdo que ustedes se inscribieron y tenían que esperar 2 meses. No era, Sí, sí. no era inmediato, me inscribo y ya inician las clases el lunes. Era, inscríbete de una vez, pero la certificación estaría comenzando en 2 meses después. Entonces me acuerdo que cuando yo regreso al acelerador con los resultados de este webinar de validación, me dicen, tienes que volverlo a lanzar. O sea, ¿ya lo validaste? Ahora viene el lanzamiento. ¿Qué? O sea, ni siquiera era el lanzamiento oficial, ¿no? Entonces, viene el lanzamiento oficial y se completa el número inicial de la primera generación en 65 personas. Yo no podía creerlo, Trini. O sea, fue un No, momento que yo estaba viviendo un poco como que doble, fíjate. Por un lado era como, yo ya esto ya lo sentí porque tanto lo visualicé. En otros lanzamientos de otras cosas, yo sí, visualizaba claro. qué se sentirá tener un lanzamiento donde no tengas que convencer a nadie, donde la gente resuene y quiera, nada más. Resueno, quiero, me inscribo, me emociono, inicio el camino. Eso, ese es el ideal, ¿no? Entonces, tener un lanzamiento donde la gente responde así. Entonces, por fin estaba pasando con tanta veracidad, con tanta claridad, pero al mismo tiempo siento que lo estaba viviendo un poco incrédula. Sí, claro. Porque Brent me decía, oye, ¿estás feliz? Y yo, sí. Pero no tenía la capacidad de brincar y celebrar y saltar. O sea, estaba contenta, pero como que es una visualización o sí está pasando. O sea, ¿no? Era como esa sensación extraña. Pero bueno, inició esa primera generación de 65 personas contigo ahí metidaza. Cuéntame, ¿cómo viviste todo el proceso de dentro de la certificación? Porque ahí pasaron muchas cosas muy rápido en tu vida. Sí. Se aceleró. O sea, mi vida, después de haber estado como 8 años en neutro, no avanzaba. El paradita ahí, mi vida empezó a tomar un giro súper rápido que me llevaba así como sube y baja, sube y baja. Primero estaba con la crisis de pánico. Entonces, lo primero que encontré fue paz. Por eso que yo soy tan amante de todas las herramientas que tú me presentaste. Eso a mí me salvó la vida, me lo salvó completa. Entonces, me hice muy buena en aprender a sentir mis emociones y eso ya era un check que yo en mi vida había logrado. Entonces ya está, yo ya había pagado Sherpa en las primeras sesiones cuando aprendí a sostenerme por mí misma. Todo ya había valido, lo demás era todo extra. Todo lo que yo iba a conseguir después de eso era extra. Entonces,
después de eso, como fue tan potente mi intuición, mi voz, eso que me hablaba, que Esther, yo supe al tiempito después que ingresé a Sherpa, supe que tenía que dejar mi trabajo y que me iba a tener que dedicar a esto el resto de mi vida. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Yo decía, no, no, no. O sea, me estoy volviendo loca. O sea, ¿cómo que voy a dejar mi trabajo en plena pandemia? Mi mente. Ujú. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo en plena pandemia? Están todos asustados con el trabajo. Tú tienes que mantenerlo. Renuncia en un año. Eso me decía mi mente y me dejaba calmada un ratito, como que me sobaba el lomo. Y Ujú. después llegaba algo dentro de mí que me decía, esto es tu vida, este es tu camino, esto es lo que tienes que hacer. Confía, renuncia. Y yo, de repente llega una oportunidad para renunciar a mi trabajo. La vida se me abrió. Y dijeron que había que postular para renunciar y que te iban a pagar todos los años de servicio. Ahí estaba yo renunciando. Y me pagaron mis años de servicio y en septiembre de ese año yo ya estaba en la ciudad donde vivo ahora y estaba haciendo una vida completamente nueva y confiando profundamente en mí, en el proceso y en ti. Profundamente, 100% enfocada. Y seguí todo lo que me dijiste. Yo fui muy matea contigo. Te creí, te creí. Si tú me dijiste que a los 4 meses yo podía empezar a coachar, yo me lanzaba contigo. Y yo creo que eso es súper importante. Cuando tú estás haciendo un trabajo así, hay que confiar, porque mis creencias me hubiesen llevado a otra parte. Tú me estabas abriendo y me estás mostrando un camino diferente. Por lo tanto, todo se fue dando. Yo seguía lo que tú me decías en el curso en Sherpa, pero al mismo tiempo estaba escuchando lo que mi intuición me decía y haciendo el check con mi mente. Si yo hubiese querido seguir un camino fácil, hubiese seguido el de mi mente, porque el camino que seguí me retaba. No fue el más fácil, fue el que más me retaba, Ujú. pero fue el que justamente me sacó de donde estaba. Sí. Oye, y entonces, es que es bien importante. Hace rato, de hecho, antes de empezar a grabar, hablábamos al respecto de que hay que expandir nuestra capacidad de recibir dinero, ¿no? Sí. Entonces, en Sherpa algo muy importante es que mientras yo me preparo en cuanto a conocer las herramientas que también mencionabas, o sea, un coach se tiene que preparar, conocer herramientas para utilizarlas en sesión. Y por supuesto tenemos el beneficio de que nosotros somos nuestro cliente permanente, entonces utilizamos las herramientas para nuestra propia vida, ¿no? Mm. Pero al mismo tiempo tenemos que sortear un poco los retos de nuestra mente subconsciente y todas sus creencias, las creencias que tenga al respecto del dinero, de cobrar, de lanzarte, de mostrarte. Todos tenemos algunas creencias limitantes, algunas empoderadoras y estamos en ese estira y afloja. Entonces, mientras te vas preparando en Sherpa y quieres empezar a practicar, también quieres empezar a practicar el cobrar por tus servicios, el merecer un intercambio económico por el uso, la explicación de herramientas, el tiempo, la sesión con otras personas. Y a mí me encanta la transparencia de Sherpa en cuanto a decir, estoy en proceso de certificación. No Sí. estoy certificado, estoy en proceso de certificación y es por eso que la sesión cuesta solamente $45. Que a nivel mundial, ¿no? Que estamos compitiendo a nivel mundial, no estamos para coachar nada más a nuestra cuadra, sino a nivel mundial, tú estás ofreciendo un servicio que está muy por debajo de lo que cobra un life coach, ¿no? Entonces, es muy transparente decir $45 por sesión Sí, durante mi proceso de certificación. Y tú empezaste a hacer eso en el mes 4. sí. ¿Y sabes qué fue lo que hizo que yo tuviera esa fuerza para decir, voy a empezar a dar sesiones de coaching y tienen un valor de $45? Lo primero fue mis propios resultados. Eso fue el primer como apalancamiento que yo tuve.
yo me había dado cuenta que estas herramientas habían cambiado tanto mi vida, que yo decía, el intercambio que yo voy a hacer por lo que sé, se siente bien. Se siente bien que me paguen $45 por todo lo que yo voy a entregar, porque yo iba a enseñar algo. La persona que venía a sesión conmigo no se iba a ir solo con una conversación, se iba a ir con herramientas, iba a saber qué hacer para poder salir de donde estaba. Entonces, ese intercambio primero fue lo que me ayudó a sostenerme para poder decirle a mi sistema nervioso, esto va, esto te lo mereces, esto es tuyo, esto es fruto de tu esfuerzo, estos son sus resultados. Y así me mantuve durante los primeros meses. Cobré $45 y vendí paquetes de sesiones a, no me acuerdo cuánto era en este minuto, pero vendía paquetes de sesiones de 6. Interrumpo este episodio rápidamente para hacerte una pregunta muy importante. Quiero que te pongas a pensar y reflexionar en esto. Fíjate, ¿por qué será que para algunos aparenta ser más fácil, más rápido o más natural cumplir sus proyectos profesionales como coaches en su marca personal? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? La realidad es que han desarrollado una mezcla maravillosa, una combinación de ingredientes muy potentes. Autenticidad, autoridad, creatividad, merecimiento, visión, coherencia, sustancia, constancia, estrategia y determinación. Esas son virtudes que todos podemos desarrollar. Son claves del éxito para una marca personal. Ahora, ¿por qué será entonces que muchas personas se detienen y no desarrollan estas virtudes? ¿Por qué será que múltiples proyectos increíbles, podcasts, canales de YouTube e Instagram son abandonados rápidamente después de un esfuerzo mínimo? La realidad es porque hay mucha duda, cansancio, incoherencia de pensamiento y deseos, miedo al fracaso, miedo a mostrarnos, falta de creatividad, caos interno. Todo esto genera muy poca resistencia al estrés de salir de la zona de confort. Y es que sí, construir una marca personal es estresante porque nos pone a sentir muchas emociones contrarias. Miedo al rechazo, que nos juzguen, qué hago, cómo me organizo, el tiempo. Pero es un estrés necesario, es un estrés diferente, es un estrés que nos libera, te lo firmo. Pero bueno, el ser humano está diseñado para huir del estrés. La cosa es que tú y yo sabemos que podemos trabajar con nuestra mente, decirle a nuestra mente constantemente por qué queremos lograr algo, cuál es la recompensa del otro lado, en quién nos queremos convertir, cuál es la recompensa de propósito de vida y de abundancia económica si yo desarrollo las virtudes del éxito. Convertirnos en personas auténticas, con autoridad, con creatividad, con merecimiento, con visión, con coherencia, con constancia, con energía y con determinación cuesta perseverancia, cuesta que no tires la toalla. En fin, te quiero contar que vamos a tener un gran evento. Se llama Monetízate. Es un evento increíble que es online, así que no importa dónde vivas. Va a ser los días 9 y 10 de marzo. Va a ser de 9 a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es decir, 4 horas el sábado y 4 horas el domingo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un evento que te va a ayudar, te va a prender el foco, te va a caer el 20, vas a tener esos aha moments, vas a tener esas epifanías, vas a recibir esos insights que van a inspirarte, que van a motivar tu corazón, que van a estirar tu músculo creativo y te van a recordar que mereces echarle ganas, cumplir el sueño, superar el miedo y encontrarte en ese lugar que has visualizado.
un lugar de abundancia, de agenda llena, de proyectos increíbles, de conferencias, retiros, libros, talleres o lo que sea que tu corazón quiere crear. Me regreso con el episodio. Estoy segura que te estás inspirando con mi invitada. Estoy segura que te está gustando muchísimo saber lo que es posible para ti también. Estos episodios están diseñados para funcionar como expansor energético. No te compares. Más bien, pégate a la energía de quien tiene algo que tú quieres. Si es posible para alguien, es posible para ti. Lo único que hay que sanar son los obstáculos de tu mente que evitan que lo creas, que lo sientas. ¿Ok? Bueno, espero que te animes a venir a este evento Monetízate 9 y 10 de marzo del 2024. Seguimos con el episodio. Oye, y cuando tú te certificas, ¿cómo te sentiste con ese gran triunfo? Ay, fue un regalo tan grande. Un regalo tan grande. ¿Sabes para quién fue el regalo, Esther? Para mi niña interior. Para que mi niña interior dejara de pensar que ella no valía. Ah, es que Que tú ella tenías no. también esta creencia de la universidad, ¿no? Sí, Cuéntanos que yo eso. no. Lo que pasa es que como yo tenía la creencia de que yo podía ser exitosa solamente si iba a la universidad. Eso validaba mi inteligencia. Si tú vas a la universidad, eres inteligente. Si no, ya no lo eras. Entonces yo tenía tan metido en la cabeza eso, y como yo no había ido a la universidad, yo decía, o sea, ya fue. Voy a tener que ponerme siempre una máscara que me proteja de la vergüenza que me da no ser nadie, no tener nada que entregar, no tener nada valioso que ofrecer. Entonces, cuando se me dio esta oportunidad, yo dije, qué suerte que no fui a la universidad. Primero, porque me voy a poder pagar yo lo que yo quiero estudiar, porque voy a poder elegir a quién me enseñe. En la universidad uno no puede elegir a su profesor. Aquí sí. Yo tenía el privilegio de elegir y más encima me empecé a dar cuenta que aprendía facilito, que podía, que me gustaba, que estaba como pez en el agua. Entonces en ese minuto supe que la vida me había quitado algo que yo creía que era lo mejor para mí, pero en realidad no. La vida tenía guardado algo mucho mejor para mí, solo que yo lo había juzgado antes de tiempo. Entonces para mí, certificarme en ese minuto fue como, eres la segunda buena del curso. Lo hiciste súper bien, lo, lo, lo aprendiste, diste tus exámenes, te entregaste completa. Y eso fue muy, muy bonito. En ese minuto, Esther, yo puse mi primera pared de amor propio, autoestima y confianza en mí. Fue el primer cimiento que yo puse por mí misma para que yo pudiese empezar a confiar en mí. Y esos son mis cimientos actuales. Eso es lo que me sostiene. Ese año en Sherpa es todo lo que yo hice, esa base para poder construir todo lo que he ido logrando hacia arriba. Mm. Así de Qué importante. importante. Es que, de verdad, para, para que nosotros podamos crear un modelo de negocio que nos dé esta gran libertad, o sea, de utilizar tu vida, tu experiencia, tu personalidad, tu autenticidad para crear una marca personal y ayudarle a otras personas con sesiones, cursos, retiros, libros, membresías, talleres en persona, talleres online, seminarios, lo que sea, es viable en este modelo de negocio. Pero si tú no tienes una preparación contundente, ¿de qué llenas esos cursos? ¿Qué llenas ese taller? ¿Qué actividad se hace en ese seminario? ¿No? Porque no es un... Ser life coach no se trata solamente de platicar y de darnos consejos entre todos. Para eso podemos ir a un grupo de codependientes anónimos o, ¿no? Sí. Para poder platicar nuestras experiencias y ya, hacer comunidad. Pero aquí se trata de cuál es la herramienta que vamos a utilizar para hacer más fácil el camino, para hacer más fácil la integración de una idea, de una creencia, de una gran epifanía, cómo poder soltar ciertos apegos, ciertos duelos, cómo vivirlos. Entonces, como coaches, si queremos crear cursos,
¿cuáles van a ser las actividades en el curso? ¿Cómo puedo crear un workbook? ¿Cómo puedo crear un ejercicio? ¿Cómo puedo crear una meditación guiada que lleve a alguien en un camino coherente para soltar, perdonar y sanar? ¿No? Entonces, es el camino que muchas veces cuando vemos marcas personales allá afuera, no vemos, ¿no? A mí nadie me ha preguntado, oye, ¿dónde está tu diploma de tu certificación? ¿No? Que ahí está, en mi página web están mis credenciales, pero últimamente nadie realmente va y busca, o muy poca gente va y lo busca. Solamente dicen, ay, ¿cómo será que hizo este curso? Pues es que está lleno de cosas que algún día tuve que estudiar, que algún día tuve que aprender, que algún día apliqué primero a mi propia vida, ¿no? Entonces, eso fue lo que tú usaste primero contigo, ¿no? Lo que dices del apalancamiento inicial. ¿sí? Por eso que para mí Sherpa es tan importante, porque me dio los cimientos, me dio las bases. ¿Cuáles son las bases que te van a sostener en el edificio que tú vas a crear contigo, con tu negocio, con tu crecimiento? Yo siempre me sentí, después de Sherpa, siempre me sentí muy anclada, muy sostenida. No era algo volátil, no había una construcción sobre arena, había algo sólido. Mm, Y esa es mi base que yo he ido construyendo hacia arriba, todo mm. mi proceso. Y sabes que aparte, como que cuando nos reconciliamos con la posición de ser estudiantes, ¿no? Cuando es como de, Mm, no es muy tarde para estudiar algo nuevo, ¿no? mm, Y ya te sientes sólida en ese primer cambio de vocación, ya ahí vas a construir otras cosas, ¿no? Porque tu niña interior te sigue pidiendo novedad, sí, ¿no? Entonces, ya no solamente ya tengo esta base y ya puedo tener un modelo de negocio, sino que me doy permiso de estudiar más y más y más, ¿no? Tú después te certificaste como maestra de meditación, ¿no? Te mm, certificaste como sí, astróloga y quién sabe qué sí, más certificaciones vengan en tu camino. exacto. Ya no hay Tal ese cual. mito de ya se me pasó el tren para estudiar. No, al contrario, te vas dando cuenta que te expandes y aprendes y te sigues expandiendo y sigues aprendiendo y todo lo vas construyendo en esta base que va creciendo. O sea, hoy día, por supuesto que en mis sesiones de coaching entrego mucho más que cuando cobraba $45. Tengo muchas más herramientas. Mm. Cuéntanos de la Entonces, evolución de tus precios. bueno, inicié con estos $45. Después estuve poquito tiempo en $90, la verdad. Estuve poquito tiempo en $90 y después yo siempre digo que mis programas son mi paquete de sesiones de coaching. Eso es lo rico de trabajar conmigo. Porque a mí me gusta mucho el uno a uno, igual como tú dices siempre, de entender a la persona, de escuchar su lenguaje, de ver cómo funciona su mundo emocional. Eso a mí me da mucha luz. Entonces, es como que mi paquete de sesiones de coaching lo empecé a vender en distintos valores. Empecé a venderlo después de dar un par de sesiones a $45 y un par de sesiones aisladas a $90. Empecé a vender mi paquete de sesiones. El primer precio creo que fueron $300, que fue cuando vendí 8, que ahí yo no sabía cómo iba a sostener todo eso. El paquete costaba $300 y ¿cuántas sesiones incluía? 6, 6. Ok, fue un súper regalo. Ok. sí. Y vendí 8. Pero eso fue, ¿sabe dónde fue eso? Mm, En tu historia, tu poder. ujú, Porque fue algo que nació en la noche. mm. Fue una Algo acción me vino, inspirada. Fue una acción una inspirada. acción inspirada totalmente un día en la noche que me llegó hasta el nombre, se llamaba Sentir para Vivir. Ujú. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, porque en mi cabeza no, o sea, para mí no era difícil vender un paquete de sesiones en $300, pero sí se me hacía mucho más difícil vender 8. No era lo mismo dentro de mi paradigma. Entonces, cuando fue Tu Historia, Tu Poder, yo me acuerdo de haberle dicho a las chicas que me escribieran cómo había sido su proceso
qué habían sentido al escucharme o qué les había quedado de la clase que yo les había dado. Fue algo así. Y las personas me empezaron a escribir y de entre esas personas yo regalé una sesión de coaching para alguien, así como tú una vez lo hiciste conmigo. Yo dije, de todas estas personas yo voy a regalar una sesión de coaching. Hice un sorteo incluso por Instagram, me acuerdo. Y a todas ellas les ofrecí este paquete. Y 8 lo compraron. Y eso fue lo primero que a mí me hizo entrar en shock y me di cuenta que mi sistema nervioso no estaba listo para recibir tanto. Porque Porque entonces, a ver, conocí 8 por 300, ¿cuánto fue? Fueron $2,400 de 2.400 jalón. Y tu sistema nervioso dijo, ay, espérenme. cursos. Estuve a esto de una crisis de pánico. Colapsé. Yo decía, ¿cómo puede ser que algo que siempre he querido no lo pueda sostener? Y no lo pude sostener. O sea, tuve que, o sea, me acuerdo haber tenido que hacer grounding, bañarme con agua helada, porque era tanta la expansión que mi sistema nervioso no lo podía contener. Y en ese minuto me cerré. Me cerré porque me asusté. Y después volví. Volví de Eso es lo nuevo. bueno de Trini, que aunque se espante y diga que se cierre, dura tan poco tiempo que el mundo no se da cuenta, porque ella ya regresa fuerte después al día siguiente. Sí. Regresé al tiempito de nuevo. Y después, el mismo paquete de sesiones de coaching lo vendí creo que fueron $560. Ahí vendí como 7. No. Ujú, Esther ujú, estaba en esto y en 3 días había vendido 7 paquetes de nuevo. Y de nuevo ujú. me cerré. Yo decía, era como que yo agarraba, esa era mi sensación, yo agarraba vuelo y era tanto lo que iba que no podía sostenerlo en el tiempo, no lo podía sostener y tenía que cerrar. Y me Es empecé a dar que cuenta que era un patrón. está cañón como, o sea, generalmente tenemos esta idea de que aquella cosa que tanto queremos va a tardar tiempo o va a costar mucho esfuerzo lograrlo. Entonces, cuando nos alineamos con eso que nuestro corazón realmente quiere y escuchamos la voz de la intuición y las cosas empiezan a fluir más fácil, nos toma por sorpresa, aún que es lo que quiero y dije que Sí, eso quería, sí, cuando pasa, me sorprende porque sí, no tenía como, no teníamos en nuestro sistema nervioso la sensación real de tener las cosas fáciles, de que los clientes que queremos lleguen, que nos paguen lo que nosotros pedimos, que, ¿no? mm, Y de entonces de repente cuando todo pasa y pasa rápido, quiero vender y en 3 días ya vendí 7, es como, ¡ah! ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces tenemos mm, que ir acostumbrando poco a poco el sistema nervioso a que sí, empiece a abrirse a la posibilidad de que cuando se alinea, manifiesta fácil y sin esfuerzo. Y eso es algo que nos merecemos. sí, sí. ¿Y luego qué más pasó? Y luego de eso me empecé a dar cuenta que era un patrón mío, que yo misma. Ahí entendí lo que era el sabotearse. No, yo no lo entendía hasta que lo viví. Yo me saboteaba a mí misma con lo que yo quería. Y Mm, entonces, cuando me empecé a dar cuenta, dije, ok, ya lo entendí, voy a ir más de a poco, no, no más de a poco, sino que voy a empezar a sostener esa expansión en mi cuerpo y enseñarle a mi sistema nervioso a que sea un buen contenedor. Porque era como, ¿sabes lo que yo sentía, Esther? Que mi sistema nervioso era un buen contenedor para el estrés, para el miedo, para la angustia y para la ansiedad. Para eso era excelente contenedor, pero era un muy mal contenedor para la expansión, para lo bueno, para lo bonito, para el disfrute, para el tener, para la abundancia. Yo mm. dije, está torcido, estoy torcida. Y entonces, de a poquito, empecé a enseñarle a mi sistema nervioso eso y a que él se diera cuenta de que estaba seguro sintiendo la expansión. Así empecé. Mm, Entonces era como enseñarle a una guagua, enseñarle a mi niña interior a que podía estar tranquila sintiendo expansión, mm, con muy pequeñas cosas. Yo le enseño así básico.
básico. Cualquier notificación que llegara a mi teléfono de PayPal, ya fueran de $16 o de 100 o de 1000, yo le decía a mi niña interior, sosténla, sosténla, es seguro para ti, te lo mereces, siente esta expansión, enséñale, te estoy enseñando a que vivas esto. Y así estuve bastante tiempo. Fue todo un camino y todo un proceso. ¿Sabes cómo yo me lo imaginaba? Como si yo tuviese, ustedes le dicen popote a la bombilla, nosotros le decimos bombilla. Ujú. Es como si yo tuviera un popote desde mi mollera, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Y ese popote yo lo empecé a expandir, a expandir, Mm. a expandir, para que esa capacidad pudiera, ese contenedor lo pudiese sostener. Y llegó un minuto en que empecé a sacar mi mensaje por TikTok y empecé y vendí un paquete de sesiones a $990. Y yo dije, eso era señal de que mi sostenedor se estaba expandiendo. Esa era mi señal, porque si ya podía sostener $990, era porque me estaba expandiendo. Y entonces eso se fue acortando. El primero que llegó, después me tardé un par de semanas en otro y un par de semanas en otro, hasta que llegó un minuto en que fueron más estables y yo ya lo podía sostener. Entonces ahí cambió mi creencia. No es que la abundancia no está, no es que la abundancia no era para mí, no era que yo no la mereciera, era que mi sistema nervioso tenía que aprender a sostener. Mm. Y es que es la paradoja de la manifestación. Recordemos lo que ya sabemos. Cuando tú quieres algo, el universo te dice que sí a lo que quieres, pero de eso a que se manifieste depende de que tú puedas vibrar como quien lo tiene y sostengas esa vibración, ¿no? Entonces, todo el tiempo nos estamos acercando y alejando de lo que queremos por cómo vibramos. El universo dice sí, solo tú vibra en coherencia con eso que dices que quieres. Y si no vibramos en coherencia, pues la manifestación viene lenta, lenta, lenta. Pero de repente es justo con las herramientas de coaching que podemos subir nuestra vibración, mantenernos ahí y viene la manifestación. Si yo me espanto, me salgo de la frecuencia. Si me sostengo poco a poco, me mantengo, me mantengo, me mantengo, otra manifestación. Porque acuérdense, ley de la atracción dice, like attracts like. Lo mismo atrae más de lo mismo. Entonces, si yo vibro en felicidad porque vendí esto, puedo vender otro, puedo vender más, puedo seguir en ese lugar. Cuéntanos cómo te fue este diciembre. A ver, al momento de grabar este episodio es 2 de enero del 2024. No sé cuándo estén escuchando este episodio, pero bueno, estamos grabando el 2 de enero. Y acabas de cerrar un año y cerraste diciembre con muy buenos resultados. Cuéntanos cuántos paquetes de sesiones vendiste en diciembre. En diciembre vendí 7 paquetes de coaching. A 990. Mm. 7 paquetes a 990 más. No todas a 790. Ah, Vendí 3 a 790 y el resto a 990. ok. Y eso, más, por supuesto, lo que ganas como Head Coach en Sherpa, más lo que ganas en tu membresía Sombra Divina. Y De estás alguna sesión muy aislada. cerquita o pisando tu meta de $10,000 en un Ay, mes. esa meta. $10,000 al mes es la meta de Trini. Pues ya la pisoteaste, ¿no? En diciembre o estás muy cerquita. O sea, estoy muy cerca, Esther, muy cerca de esa meta, de que mi sistema nervioso, mi niño interior, lo puedan sostener. Ha sido un viaje, ha sido un camino, pero estoy muy cerquita.
Y cada vez tengo más fuerza, y cada vez tengo más confianza, y cada vez creo más en mí, y cada vez tengo mejores resultados con mis clientes. Ahora, pueden entender por qué Trini es head coach de Mindset en Sherpa, porque justamente es a través de las experiencias personales que podemos ayudar a quienes están pasando por donde nuestro yo del pasado pasó. Mm, Entonces, todo lo que nos cuentas es, digo que evidentemente yo ya me la sé, ¿no? De me tropiezo con esta creencia limitante, pero me levanto porque utilizo mis herramientas. Me tropiezo con esto, mm, me cierro porque mi sistema nervioso. Me tropiezo acá porque el dinero no se siente tan a salvo. ¿Cómo lo vuelvo a algo que se sienta a salvo? ¿No? ¿Cómo levantarnos de esos tropezones? Eso es trabajo de mindset. Porque si todo es fácil, entonces no mm. estoy haciendo ejercicios de mindset, estoy dentro de mi zona de confort. Sí, Salirnos de la zona de confort es lo que requiere trabajo de mentalidad. ¿Qué estoy creyendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué me estoy contrayendo? Y entonces, ¿cómo puedo poco a poco darle a mi mente ideas de merecimiento, pensamientos empoderadores para ir suavizando la sensación de mi sistema nervioso, para irse abriendo cada vez más a recibir, a ese intercambio, ¿no? ¿Qué doy, qué recibo? ¿Qué pido a cambio de mis servicios? ¿Cómo me entrego al mundo? ¿No? Todo eso es un ejercicio de mindset. Es normal que se sienta raro, es normal vivir el proceso de autosabotearnos, aunque parezca absurdo que mm, saboteemos algo que queremos, sucede todo el tiempo, en sí, dinero, en proyectos, en el sí, amor, con el sí, cuerpo, con hábitos. Todos somos muy inteligentes. Si fuera un tema racional nada más, sí, nadie sabotaría nada y todos lograríamos absolutamente todo lo que queremos. Pero si total. nos cuesta trabajo es porque hay un tema de mindset. Tengo que atreverme a mirar hacia adentro sin juicios para poder encontrar, ya vi por qué, ya vi dónde está el miedo, ya vi dónde está la creencia, ya Mm, vi dónde está aquí como el error en mi propia matrix, ¿no? Para entonces sí. poder salir adelante de esto. Oye, Trini, generalmente cuando coaches en proceso o personas que quieren ser coaches, generalmente tienen una objeción en su mente que es, híjole, sí, suena padrísimo que pueda vivir de mi mensaje, cobrar 45, evolucionar a 90, subir a 120, a Mm, 197, cobrar por un paquete de 6 sesiones $990, suena espectacular. Pero Trini sabe cómo conseguir clientes y yo no. ¿Qué le dirías a esa persona al respecto de cómo es que se consiguen los clientes en el mundo? ¿No? Porque no necesitamos tener una audiencia de millones de personas para tener clientes. mm. Yo me acuerdo que yo siempre logré manifestar clientes de sesiones personales cuando tenía 300 seguidores en Instagram. O sea, no era un tema de audiencia conseguir clientes. ¿Tú cómo lo has hecho? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es ser nosotros mismos. Tenemos que descubrir quiénes somos, porque generalmente uno anda con una máscara. Cuando nosotros logramos hacer un viaje hacia adentro, reconocer quiénes somos y salir allá afuera con quién eres, con tu verdad, no la verdad de otro, la tuya, cómo es tu verdad, cómo es tu vida, cómo es tu camino, y hablarle, yo siempre digo que hablar desde tu ser, desde el no querer demostrar nada y simplemente mostrarte y dar tu mensaje de cómo tú le hiciste para pasar de A a B o hacer lo que sea, es, es lo, es lo que le da el sabor y es lo que hace que tú seas único. Si todos somos únicos, tenemos talentos tan personales. Tú y yo, por ejemplo, tú a mí me has enseñado todo lo que tú sabes con respecto al coaching, las herramientas, todo eso. Pero tú y yo tenemos formas distintas de expresarnos, de explicarlo, de moverlo, de sentirlo, aunque sepamos las mismas herramientas. Ujú.
Entonces, cuando nosotros nos volvemos nosotros mismos y somos capaces de explicar con nuestras palabras algo que yo tengo integrado, el otro lo va a sentir. Cuando no quieres ser perfecto, yo nunca he buscado ser perfecta. Al contrario, yo he sido mucho de mostrar mis caídas. Te muestro dónde me caigo, te muestro dónde me he equivocado, te muestro cómo fue que lo pasé y cómo es que me reinventé desde ahí, cómo es que salí, es lo que la gente necesita. Las personas no necesitan coaches perfectos. Al contrario, yo creo que eso es lo que menos atrae a alguien. Las personas necesitan a otra persona que entienda su dolor Ujú. y que se pueda sentir identificado con eso, como yo me sentí identificada contigo. Tú eres un corazón abierto en una sesión y siempre eres un corazón abierto. No es que te tengo que, no es que me cueste confiar en ti. Tú me entregas, me haces sentir confianza por cómo eres. Y desde ahí, desde esa autenticidad, desde ese ser tú, que salgas allá afuera a dar tu mensaje, lo que quieres explicar, lo que quieres contar, cómo lo hiciste, sin esperar un resultado. Para mí, los resultados, el camino es el resultado. Lo que tú consigues al final es añadidura. Lo importante es en quién te conviertes mientras estás contando, mientras estás enseñando, mientras estás diciendo tu verdad. Eso es lo que yo hago en mis videos cuando los hago. Nunca pienso en qué resultado voy a tener, cuántos likes, cuántas personas me van a escribir. Mm. ¿En quién me convierto mientras estoy diciendo mi verdad? Y lo que eso genere es añadidura. Ujú. Eso diría. Cañón. Ay, Trini, qué increíble. Qué increíble. ¿Qué le dirías a alguien que te diga, híjole, me encantaría cambiar de vocación? O que incluso tal vez ya está certificado, ya es maestro de meditación, o tal vez de Reiki, o de Theta Healing, o de algún tipo de coaching, o de cualquiera de estas herramientas que nos permiten lanzarnos como marca personal, pero no ha tenido buenos resultados. ¿Qué le dirías a esta persona? ¿A dónde le dirías que se regrese para Yo creo retomar? que, yo creo que es importante que chequemos lo que yo decía del sistema nervioso y nuestra capacidad de merecimiento. Eso para mí es súper importante. ¿Qué tanto, qué tanto tu sistema nervioso está preparado para recibir? Eso le diría que hiciera un check con eso. También le diría que se dé permiso de equivocarse, de caerse, de que no lleguen a la masterclass, Mm, de que tenga la capacidad de resiliencia y de alquimizar la vergüenza que te da sacar algo y que no se venda. Eso es súper importante. Eso yo lo hice al principio. Una vez, cité a unas personas aquí en mi pueblo a que vengan a una charla mía y llegó mi hermano, mi cuñada, mi sobrina, una amiga de mi cuñada, una amiga mía y tres personas más, creo. Una vergüenza que empecé a sentir y la alquimicé en ese minuto. En ese minuto usé tacto. mm, En ese minuto usé tacto tranquilizador y yo dije, si yo quiero llegar lejos, yo voy a pasar por esto. Esto no me va a frenar. Lo voy a hacer. Y lo alquimicé y seguí adelante. Y di esa charla como si hubiesen 100.000 personas. No me importó. mm, ¿Por qué? Porque no se trata de cuántas personas te están escuchando. Se trata de en quién te estás convirtiendo mientras haces lo que haces. Ahí estás creciendo. Si mm. las personas ponen su valor en el resultado,
se están perdiendo el enriquecerse con la experiencia. La experiencia es el resultado. Sí. Te faltó algo muy importante que estoy segura que también le dirías a esa persona. ¿Te digo qué es? A ver qué opinas. Que tome Sí. sesiones de coaching. Ah, por supuesto. A lo mejor no lo tengo integrado, porque, o sea, a lo mejor no lo digo porque yo lo tengo demasiado integrado. Es que es absurdo cómo a veces nosotros Sí, podemos caer en el error de sí, no comprar nuestro propio sí, producto. De sí. decir, yo quiero vender coaching o terapias o Ah, sesiones de integración o sesiones de mm, sanación o sesiones de lo mm, que sea, ¿no? Pero mm, preguntarle a esa persona cuándo fue la última sesión de eso que mm, tú compraste para ti. sí, Y es como, no, pues no, yo no. Yo soy coach, pero no mm, tomo coaching. O yo soy maestra de meditación, pero pues nunca convivo con otra totalmente. maestra de meditación que me enseñe algo nuevo, que me acompañe o que me ayude, ¿no? Sí, Yo soy sí, hipnoterapeuta, pero pues yo nunca voy a sesiones de hipnosis para que me ayuden con mi mm, miedo, ¿no? sí, Y eso se me hace muy absurdo, o sea, tan absurdo como que pongamos una taquería de tacos al pastor sí, cuando somos veganos. O sea, sí, ¿cómo puedes tener la autoridad energética de sí, pedirle a alguien que crea en algo que tú sí, no utilizas para tus sí, propios problemas? Y es que cuando invertimos en nosotros y alguien más regresámonos a lo que dijimos al inicio del episodio, ¿no? Cuando tú tienes a alguien que te dice, sí estás lista, sí puedes, mm, ve esto, velo desde este lado, sí, date cuenta de esto que te está pasando, pero sí, como lo tienes tan cerca no lo ves tan evidente, ¿no? Si yo no hubiera tenido a estas personas que yo contraté para que me dijeran, aunque tú no lo creas, estás lista. Capaz que yo no hubiera sí, lanzado Sherpa en ese momento, sí, ¿no? sí, Porque yo me hubiera dejado pensar que toma más tiempo, que hay que pulirlo, que hay que hacerlo más perfecto, que no, no sé qué, ¿no? sí, Y entonces muchas veces es esa otra persona que nos pueda contener la que nos puede mostrar eso que es tan evidente, ¿no? Ese error o ese saboteo o esa barrera del terror, donde estamos fallando, donde no estamos creyendo en algo, en nuestra capacidad, en nuestro producto, en nuestro mensaje, en algo. Oye, con respecto a eso, tienes toda la razón. Y eso yo lo veo mucho desde la coherencia. Nosotros tenemos que ser coherentes con lo que queremos tener, con qué tipo de negocio quiero tener, qué tipo de coaches quiero tener. Y tú convertirte en ese coachee. Eso fue algo que hice también. Porque pasé por un proceso en que las personas venían, pero no lograba hacer la venta, creo que te lo comenté incluso, no lograba hacer que se produjera la venta. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no? Pues creo que Y de ahí, hecho me lo comentaste en sesión de coaching, ¿no? puede ser, es que no me acuerdo si fue así o no, pero yo dije, ya lo entendí. Cuando lo entendí, me convertí en mis coaches. Yo me convertí en mis propios coaches. Y entonces todo empezó a cambiar, porque lo de afuera solo es un reflejo de lo interno. Entonces yo digo, ok, si yo quiero tener este tipo de coaches, yo tengo que ser conmigo misma ese tipo de coaching. Y así todo se fue alineando mucho más rápido. ¿Cómo Y son eso tus lo sigo coaches? haciendo. ¿Cómo son tus coaches? Ay, coaches como yo, son muy buenos, son muy estudiosos, son muy comprometidos, son muy de confiar en mí y ocupar las herramientas en el momento indicado. Yo siempre les digo eso. Esto es la base, esto es el secreto. Tienes que ocupar la herramienta en el momento indicado. Tienes que atreverte a sentir, tienes que atreverte a hacer el viaje hacia adentro, tienes que ver las clases, y ellos son bastante estudiosos, son muy comprometidos. El otro día tengo un coachee de Estados Unidos, uno de los penúltimos que llegó, en su segunda sesión, en su segunda sesión me dijo, me ha cambiado la vida.
sea, no tienes una idea cómo me ha cambiado la vida desde que yo estoy aprendiendo a usar esto. Me dijo, llevaba mucho tiempo con, eh, con una psicóloga, llevaba mucho tiempo, me dijo, yo ya sé que tengo heridas de infancia, yo ya sé cuáles son mis heridas, pero yo no sé qué hacer con ellas, nadie me lo había explicado. Y tú me dijiste exactamente qué hacer cuando esas heridas aparecen. Y él está, o sea, yo me emocioné mucho de escucharlo, muchísimo. Tengo otra clienta que es chilena y me dijo, nunca antes había hecho las cosas como la estoy haciendo contigo, está viviendo el término de una relación. Y eso para mí es un gran indicio, porque Ujú. significa que estás haciendo algo nuevo, por lo tanto los resultados van a ser completamente nuevos también, no son los que te esperas. Mm. Entonces, son personas que están súper comprometidas con ellas mismas, con su proceso, y que le están diciendo sí a hacerse cargo de lo que les ha llevado tanto tiempo, que es lo que yo hice contigo. Yo fui muy estudiosa contigo, confié mucho en ti y siempre quiero ser una mejor coachee yo para que mis coaches se acerquen lo más posible a cómo yo he llevado también el proceso con la dedicación, con el interés, como prioridad. Yo les decía a ellos, esto para mí fue prioridad. Yo he tenido estos resultados porque esto para mí es prioridad. Mi niña interior, mi sistema nervioso, todo lo que aparece en mi vida, mis barreras del terror, son prioridad en mi vida. Eso es lo primero para mí. Ujú. Así. No, pues sí, está increíble. Ay, Trini, qué maravilla. Me encanta. Cuéntanos, ¿qué planes tienes? ¿Hay algo que todavía no esté solidificado, pero ya esté en tu campo cuántico de posibilidades? Sí, siempre hay más ventanas, siempre hay nuevo crecimiento. Lo primero es que ya está listo un retiro es mi primer retiro, inspirado en aliento. Ujú. Mi primer retiro para dar el 1, 2 y 3 de marzo acá en la ciudad donde yo vivo. Es un retiro para 10 personas y quiero vivir esa experiencia de ayudarles a otras chicas a transitar lo que para mí ha sido tan difícil, que es sentirme parte, aprender a gozar, a disfrutar, a compartir, sanar la herida de la hermana, como tú me enseñaste. Y también mi negocio está evolucionando mucho a a enseñar temas de abundancia y generar dinero. Creo que es algo que mi alma me está pidiendo y Mm. que todo el camino que he recorrido me ha llevado hasta poder entender esto, poder vivirlo primero para poder empezar a compartir. Me encanta. Eso es lo que se viene para mí, es algo que he tenido que trabajar mucho para poder entenderlo primero dentro de mí, experimentarlo dentro de mí y poder compartirlo al mundo. Yo quiero compartir eso al mundo porque una de las cosas que a mí me ha traído mucho dolor es la escasez en la vida. Es sentir que no valía, sentir que venía de un lugar de pobreza y ha sido muy doloroso para mi alma, porque lo he sentido desde muy niña. Pero ese dolor me ha impulsado muchísimo a encontrar el camino y darme cuenta de que mi pasado no, no tiene por qué ser mi futuro. Yo puedo salir de ahí. Y no solo yo, toda mi familia también. Mm. Totalmente. Ah, qué increíble, Trini. Seguramente vas a tener mucho éxito en todo esto. Oye, cuéntanos, antes de cerrar, ¿cómo son tus sesiones en Sherpa? Hoy las sesiones de mindset. Es muy loco porque yo siempre les digo, yo entro a mindset, imagínate que yo entro con 100 de energía y salgo en 1000.
O sea, salgo más energética de cómo entré y yo ya tengo bastante energía. Yo soy muy así. Y mis sesiones ahí primero son a corazón abierto. Las personas que levantan la mano, a mí me gusta mucho la practicidad, me gusta que me cuenten específicamente qué es lo que, por qué están pasando, qué es lo que no pueden ver, dónde se están atorando y desde ahí vemos cómo le damos luz a eso que las está haciendo a lo mejor ver un escenario, solo un escenario. Es como, ¿sabes lo que yo siento, Esther? Como si yo tuviera una capacidad de ver las dos caras de una moneda. Y las personas siempre llegan y me muestran una. Y yo tengo que les muestro otra. Y Mm, entonces es otro camino, otra forma, otro mindset. Y cuando las personas pueden ver esas dos caras, ellas pueden ocupar su libre albedrío. Porque si nosotros no tenemos dentro de nosotros dos caminos, no vamos a ocupar el libre albedrío. Vamos a ser llevados más bien por el condicionamiento. Nosotros tenemos que aprender a ver estas dos caras de una misma moneda para una situación en particular y tú tienes la capacidad de elegir. Siempre les digo, ahora que tienes estas dos, elige cuál mm, quieres transitar, cómo lo quieres ver, desde qué lugar ahora estás viendo la experiencia. mm. Y es impresionante los resultados que tienen. O sea, a mí me emociona mucho ver cómo ellos crecen en el transcurso que están en Sherpa. Es muy evidente verlos. Ujú. Sí, me encanta. Para quienes no saben, en Sherpa hay varios tipos de sesiones en vivo, ¿no? O sea, cuando alguien se mete, tiene acceso a la plataforma donde están todos los módulos teóricos, todas las herramientas y demás, está en la plataforma. Pero todos los meses tenemos sesiones, unas de preguntas, otras de práctica, que les llamamos sesiones de valientes, sesión de breathwork, tienen sesiones de mindset con Trini, son 4 al mes, una a la semana. Y también tienen sesiones de productividad consciente con Julieta Hiki, que también es miembro fundador de Sherpa y también es coach en Sherpa. Pero bueno, estas sesiones pues, nos permiten tener ayuda para diferentes áreas, ¿no? Cuando me siento encamotada porque no me da tiempo, pues productividad. Cuando tengo algún problema emocional, algún bloqueo, algún miedo, me estoy saboteando por algo, sesión de mindset. Cuando tengo duda de cómo aplicar un proceso, sesión de Q&A. Y cuando quiero ponerme valiente y practicar, pues sesión de valientes, evidentemente, ¿no? Y yo creo que eso hace una diferencia muy fuerte en esta certificación, ¿no? Que, que conocemos dónde hay baches en el camino. Sí. Y entonces ya el bache no nos agarra en curva. Es como, va a haber baches. Vamos a necesitar trabajar nuestro mindset. Y aquí es cuando, y las sesiones no están muy espaciadas para que puedas tener seguimiento, para que puedas venir. Y sobre todo, es que me gusta mucho, que es básicamente, son sesiones de coaching express con audiencia. Sí, sí. Y entonces muchas veces podemos darnos cuenta que otras personas de la comunidad están teniendo un problema muy parecido al mío. Mm. Y eso desmitifica que para mí es más difícil, o que yo no puedo, o que solo a mí me da miedo algo, ¿no? Y eso es súper bueno para crear, para normalizar cosas que luego nosotros las hacemos muy problemáticas en nuestra mente, y también para poder avanzar como vibracionalmente en grupo. Sí, Ujú. son muy bonitas las sesiones de mindset. A mí me dejan, a mí me encantan, me dejan muy, es que yo siento que cuando yo entro en una sesión, es como que, es como que mi intuición se expandiera. Entonces, por eso que me gustan tanto, Mm, porque yo siento que yo aprendo mucho, que yo crezco mucho, que yo misma voy teniendo respuestas para poder entregarlas. ujú. Entonces, para mí es un caminar juntos. Vamos aprendiendo, vamos expandiéndonos. Es como que si la conciencia de cada uno se pudiera abrir y van llegando ideas, información y yo las transmito y las personas las reciben y hay como un intercambio de energía súper bonito.
Ujú. Mm. Totalmente. Ay, Trini, bueno, estoy muy, muy encantada de platicar contigo. Gracias por ser tan buena coach, gracias por ser tan buena Sherpa. Y pues gracias por haber dicho que sí. Hace ya vamos para el 4.º. Eh, Mm. Gracias por haber dicho que sí en ese momento. Ha sido para mí un privilegio ser testigo de tu camino, de tu preparación, de tu transformación, de tu evolución y también verte recibir cada vez más abundancia económica con tu mensaje. Para mí es un placer verlo. Así que, pues muchísimas gracias por ser un expansor energético en la comunidad y gracias por haber venido a este episodio. Gracias, Esther. Un placer. Siempre, siempre digo lo mismo. Tú eres la luz que me encontró, que Dios me mandó, que pude tomar tu mano, que viste algo en mí que yo no era capaz de ver. Y eso te lo voy a agradecer todo el tiempo. O sea, para mí es un sueño estar, primero, sentirme contigo de la mano, tenerte cerca, sentirte cerca, estar en Sherpa, compartir lo que yo sé y que me des permiso de ser yo y confiar en que estoy entregando lo mejor de mí. Así es que gracias, gracias, gracias por ser tú y que Sherpa siga creciendo y que sigan habiendo coaches porque el mundo nos necesita. Nos damos abasto. Hay mucho, mucho que hacer. Así que a prepararse. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este episodio. Yo solamente quiero recordarte que el producto ya lo tienes. El producto eres tú. Monetiza tu historia. Tu historia es tu poder. Por supuesto que puedes tener una reconocida marca personal. Por supuesto que puedes tener libertad financiera. Por supuesto que puedes tener satisfacción personal con tu negocio de life coaching. Muchísimas personas lo hacen en múltiples nichos y mercados diferentes. Si tú no estás teniendo los resultados que quieres, lo primero que tienes que hacer es prepararte, tener herramientas, saber procesos, estudiar. Si no sabes dónde, te recomiendo que te inscribas en sherpacertification.com. Esa es mi certificación, la mejor certificación para coaches en español. Y si lo dudas, solo métete a la página, compara las certificaciones que existen allá afuera, ve lo que ofrecen y te darás cuenta que Sherpa es la única certificación en español que no solamente te prepara, sino que también te ayuda a tener tu primer embudo de venta. Te ayuda a tener tu página del directorio donde puedes empezar a coachar a partir del módulo 4, si así lo deseas. Así que, prepárate. Ahora, si tú ya estás preparado, si tú ya estás certificado, si tú ya tienes múltiples herramientas y no has aprendido a monetizarlas, con mayor razón ven al seminario online que se llama Monetízate, 9 y 10 de marzo del 2024, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Es online, así que está bien fácil, te puedes conectar desde cualquier parte del mundo. Va a ser un seminario que te va a ayudar a desarrollar una gran estrategia para desarrollar una marca personal sólida y abundante. Utiliza las historias de los ponentes, utiliza las historias de los invitados de este podcast como expansores energéticos de lo que es posible para ti. Aprende las virtudes que te llevarán a solidificar tu marca personal e identifica dónde es que tienes mayor dificultad. De verdad. Y finalmente, renueva tu visión. Decide asumir tu identidad como una marca personal poderosa. Entrégale tu mensaje al mundo con un modelo de negocio que funcione. Y de verdad, yo he estado ahí en ese lugar donde ya me había preparado y estaba fracasando una y otra vez con mis lanzamientos. No entendía por qué la gente no resonaba con mi curso, con mi oferta, con mi taller. No entendía qué estaba haciendo mal. Pero cuando empecé a encontrar mi autenticidad, cuando empecé a encontrar de dónde sacar mi autoridad, mi creatividad, enfocar realmente en desarrollar ese merecimiento, todo empezó a cambiar. Finalmente me alineé con la frecuencia de quien puede dar su mensaje al mundo y que el mundo lo reciba. Entonces, si esto te interesa, por favor, primero prepárate, certifícate en sherpacertification.com.
encuentras toda la información y vente por favor a el evento Monetízate, te va a encantar y lo encuentras en la misma página de la certificación. Todos los ponentes de Monetízate son Life Coach Sherpas certificados, están haciendo cosas espectaculares, retiros, talleres, tienen membresías, lanzan cursos y sobre todo tienen clientes de coaching. Así que vente al evento, contágiate de esta energía y haz lo posible para ti también.